Ya a nuestro estudio en el libro de Judas, hasta este momento hemos visto cómo Judas nos ha advertido de la presencia de los apóstatas en medio de la iglesia. Al hablar de iglesia, no olviden que no nos estamos refiriendo a una iglesia local. Nos estamos refiriendo a lo que normalmente se conoce como la iglesia visible. En esa iglesia visible hay cantidad de personas que dicen que son creyentes, pero en el fondo no lo son, porque nunca han recibido al Señor Jesucristo como su personal Salvador. Por supuesto, también está la iglesia invisible. La iglesia invisible sí está formada por todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Algunos han muerto ya, otros estamos vivos y lo vamos a estar hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a este mundo. Nosotros formamos parte de lo que se conoce como la iglesia invisible. Pero en la iglesia visible sí está la presencia de estos apóstatas de quienes nos ha estado hablando Judas. En cierto sentido, hay algunos paralelos entre el virus que está asolando el mundo en la actualidad, el coronavirus, y los apóstatas. El coronavirus afecta cuerpos de personas. Los apóstatas afectan a la iglesia visible. Y así como para combatir el coronavirus se necesitan tomar varias medidas para no ser contagiados, pues también para enfrentar a los apóstatas se necesita de varias medidas para no ser arrastrados en el error de los apóstatas. Y eso es lo que tenemos en el estudio bíblico de hoy en el libro de Judas, a partir del versículo 17 y hasta el versículo 19. De modo que si tienes su Biblia ahí a la mano, sería bueno que la abra en Judas capítulo 1, bueno, tiene solo un capítulo, versículo 17 a versículo 19. Aquí vamos a encontrar la primera recomendación que nos hace Judas para estar enfrentando a este terrible virus en el sentido espiritual de los apóstatas. A decir verdad, desde el versículo 17 hasta el final del libro, Judas está ocupándose ya no de describir cómo son los apóstatas, está más bien preocupándose de cómo los creyentes, como usted y yo que somos creyentes, podemos enfrentar de una manera eficaz a los apóstatas. Vamos a ver en esta ocasión que necesitamos en primer lugar recordar algo que es importante. En segundo lugar, vamos a ver que es necesario que nos conservemos o que perseveremos. Versículo 21, esto lo vamos a ver en un próximo estudio bíblico. Y también es necesario que estemos pensando en cómo rescatar a personas que de alguna manera están como inclinándose hacia dar oído a la falsa doctrina de los apóstatas. Y también vamos a ver cómo es necesario el estar conscientes de que estamos seguros en la persona de Dios, de que nada ni nadie nos va a poder separar. Eso está al final del libro de Judas. De modo que en este momento vamos a Judas, versículo 17, para ver qué es lo que necesitamos tomar en cuenta para evitar ser arrastrados por esta fuerte corriente conocida como la apostasía. Vemos en primer lugar que se quita el enfoque de luz de sobre los apóstatas y Judas va a poner el haz de luz en esta ocasión sobre nosotros que somos los creyentes. Hasta el versículo 16, Judas ha sido muy explícito en mostrar la presencia de los apóstatas, en mostrar también cómo los apóstatas actúan. Nos ha hablado del carácter de los apóstatas,
nos ha hablado también de la condenación que espera a los apóstatas. Todo ha sido enfocado hacia los apóstatas. Pero a partir del versículo 17, Judas va a enfocarse ya no sobre los apóstatas, se va a enfocar sobre nosotros los creyentes. Entonces, la pregunta que debemos hacernos antes de ir ya a mirar más de cerca el contenido de este pasaje bíblico es: ¿cómo defendernos de los apóstatas? ¿Qué es lo que debemos hacer para defendernos de los apóstatas? La primera cosa entonces es recordar. Note lo que dice versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos entonces la primera medida para enfrentar esta corriente de apostasía. Es necesario que como creyentes recordemos, como creyentes hagamos memoria. Lo primero que vamos a notar en esta parte es acerca de los sujetos a quienes se dirige Judas. El primer versículo comienza, versículo 17, pero vosotros. Esto marca un contraste. Judas ha usado en abundancia el pronombre demostrativo estos para referirse a los apóstatas. Ha hablado de ellos como los soñadores en el versículo 8. Ha hablado de estos como blasfemos en el versículo 10. Ha hablado de estos como manchas en el versículo 12. Ha hablado de estos como aquellos de quienes profetizó Enoc en el versículo 14. Ha hablado de estos como los murmuradores en el versículo 16. Es decir, que ha abundado mucho en hacer referencia a los apóstatas. Pero llega el momento en el cual Judas no va a hablar más ya de los apóstatas, sino que se va a referir a personas como nosotros que somos los creyentes. Entonces Judas quita el haz de luz de los apóstatas y lo coloca en nosotros los creyentes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros creyentes podamos hacer lo que es necesario para estar firmes y no ser arrastrados por esta corriente de apostasía. La apostasía es muy poderosa, es muy convincente, utiliza medios muy efectivos, energizados por el enemigo, por Satanás, para arrastrarnos en su falsa doctrina. Y nosotros como creyentes necesitamos estar bien protegidos para evitar ser víctimas de la apostasía. Es como en esta pandemia del coronavirus. Usted necesita el aislamiento social, necesita usar la mascarilla, necesita cubrirse la cara con algo que evite que los virus entren por sus ojos. Usted necesita lavarse las manos y todo lo demás. Son medidas para evitar ser víctimas de la pandemia. Pero en el sentido espiritual también hay una pandemia. Esa pandemia se llama la apostasía y necesitamos tomar medidas. Entonces, cuando Judas dice, pero vosotros, está refiriéndose a nosotros, creyentes, con el propósito de saber qué es lo que debemos hacer para evitar ser víctimas de la apostasía. Note cómo Judas, al dirigirse a nosotros los creyentes, nos trata de una manera muy tierna. Dice, pero vosotros, amados. Esto significa que Judas tiene un aprecio especial por todos nosotros que somos creyentes. Esto de amados viene de la palabra amor, la palabra ágape, que significa el sacrificio por la persona amada sin buscar ningún tipo de recompensa. Es un amor puro. Y esto es lo que viene a la mente de Judas cuando al dirigirse a los creyentes los trata de amados. Una manera muy tierna. Entonces vamos a ver directamente ya cuál sería la primera medida para evitar caer en las garras de la apostasía. El mandato es recordar.
porque dice tened memoria. Observe cómo la expresión tened memoria está expuesta de una manera que debemos entenderla como un mandato. Tened memoria o recordar, que es lo mismo. ¿Por qué esto? Pues porque nosotros como creyentes somos muy propensos a olvidar cosas importantes y por eso constantemente la palabra de Dios nos habla acerca de recordar, acerca de hacer memoria. Recordar está conjugado en modo imperativo. Eso significa que es un mandato. Usted y yo necesitamos obedecer ese mandato. No hay opción. Y eso significa que es nuestra obligación cumplir con lo que el autor está diciendo. Hacer memoria. Todos somos propensos a olvidar. El hacer memoria debe ser un ejercicio diario. Debe ser una rutina en nuestras vidas. Cada vez que usted tenga tiempo, al estar a solas tal vez, al perder el sueño durante la noche, aproveche ese tiempo para hacer memoria. Para hacer memoria primero tiene que tener en la mente algo que previamente lo ha aprendido. Hacer memoria quiere decir sacar eso y pensar en aquello. Repetir quizá las palabras, está haciendo memoria de algo importante. ¿Qué es lo que Judas recomienda recordar? Pues recordar las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se necesita recordar. Las palabras dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Esto significa, entre varias cosas, que Judas, el escritor de la carta, no era un apóstol, porque si hubiera sido un apóstol, él hubiera dicho, recuerden lo que nosotros apóstoles hemos dicho, pero no dice eso, él dice, recuerden las palabras que han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso llegamos a la conclusión, en un estudio bíblico anterior, que el autor de esta epístola no debe ser otro apóstol que se llamaba Judas, sino Judas el medio hermano del Señor Jesucristo. Para los creyentes que estaban en la época de Judas, las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo era todo lo que hasta ese momento se había escrito. Porque no olvide que Judas fue escrito más o menos alrededor del año 70 después de Cristo. Y para esas alturas del tiempo todavía no estaba terminado el canon del Nuevo Testamento. Había varios otros libros que se escribieron después. Entonces, para los que están leyendo Judas, el momento que Judas escribió su carta era hasta lo que los apóstoles habían dicho en ese instante. Para nosotros que vivimos siglos después, lo que han dicho los apóstoles del Señor Jesucristo básicamente es todo el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad como una manera de evitar ser arrastrados por la apostasía. Tenemos la responsabilidad de recordar, de hacer memoria de todas las palabras que han dicho los apóstoles del Señor Jesucristo. A decir verdad, no solo los apóstoles del Señor Jesucristo nos advirtieron en cuanto a la presencia de los apóstatas, sino también el mismo Señor Jesucristo nos advirtió de la presencia de los apóstatas. Note lo que dice, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, allí en el verso 24. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 24, para que vea cómo el Señor Jesucristo nos habló ya en cuanto a la presencia de los apóstatas. Mire lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está el Señor Jesucristo hablándonos en cuanto a la presencia de los apóstatas. Eso quiere decir que cuando nosotros en la actualidad vemos la apostasía,
no debemos sorprendernos como que algo raro está pasando, como que a lo mejor nosotros estamos errados y los apóstatas están en la verdad. No, 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 no. El Señor Jesucristo ya habló de ellos. Pero no solamente el Señor Jesucristo, ahora sí vayamos ya a los apóstatas, de los cuales hablan los apóstoles del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 a 14, mire lo que escribió acerca de los apóstatas. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 a 14. Dice así la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 a 14. Leo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí tenemos a Pablo hablándonos de la presencia de falsos apóstoles, que son apóstatas y están infiltrados, se introducen secretamente en la iglesia, son falsos apóstoles. También el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, observe lo que advierte en cuanto a la presencia de los apóstatas. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Note cómo Pablo lo describe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note cómo Pablo ya habla de la presencia de los apóstatas. Todo apóstata está energizado por espíritus engañadores, que son básicamente demonios. Por eso dice doctrinas de demonios. Pero no solamente en ese texto, Pablo, el apóstol, nos habla de ellos. Más adelante, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, también el apóstol Pablo nos habla de la presencia de los apóstatas. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La presencia de los apóstatas. Van a estar allí y van a estar listos y dispuestos para dar un mensaje que produzca comezón de oír. Y la gente va a estar tan entretenida con sus discursos. Eso vemos mucho en la actualidad hoy en día. Cantidad de predicadores, maestros bíblicos que hablan cosas lindas. Y la gente está tan enganchada con ellos. Por supuesto que no usan la palabra del Señor, porque allí se denuncia el pecado, allí se habla del infierno, pero ese mensaje no agrada a la gente. La gente quiere oír cómo ser feliz, cómo estar siempre sano, cómo ser una persona muy rica. Entonces, si un predicador empieza a hablar de eso, pues la gente va a estar encantada, porque es un mensaje que produce comezón de oír. Son apóstatas. También el apóstol Pedro escribe mucho en cuanto a la apostasía. Estudiamos hace tiempo atrás las epístolas de Pedro y allí vimos cómo Pedro habla bastante de la apostasía. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Presencia de los apóstatas. Otro apóstol, Pedro, nos habla de ellos aquí en este texto. Y por último, permítame citar al apóstol Juan,
Obviamente Juan escribe después de Judas, pero él también hace referencia a la presencia de los apóstatas. Note lo que dice allí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2:19. Hablando de los apóstatas, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 1, también se nos habla de los apóstatas que se han introducido en la iglesia. Observe lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La presencia de la apostasía. Y también en Segunda de Juan, allí en el versículo 7, el apóstol Juan nos habla de la presencia de los apóstatas. Fíjese lo que dice. Segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Aquí vemos entonces cómo, partiendo desde el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, han hablado acerca de la presencia de la apostasía, con los apóstatas a la cabeza. Y esto debe ser tomado muy en cuenta por nosotros los creyentes. Lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido totalmente. Y por tanto, no debe haber ningún pensamiento en nuestras mentes que nos lleve a asumir que a lo mejor nosotros estamos equivocados y que tanta gente que habla tantas cosas están en lo correcto. No hay tal. No hay lugar para pensar que algo debemos estar haciendo mal para que se hayan metido los apóstatas en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia visible, recuerde. Allí está todo tipo de gente. En la iglesia visible hay de todo para todos. Y todos dicen ser creyentes. Pero una minoría, un minúsculo número, son verdaderos creyentes. La gran mayoría dicen que son creyentes, pero lo único que tienen es una religión falsa, porque jamás han recibido al Señor Jesucristo como su personal Salvador. Y la prueba de ello es que no viven conforme a lo que el Señor Jesucristo ordena en su palabra. Entonces, lo que los apóstoles enseñaron es una clara evidencia de que no debemos sorprendernos de la presencia actual de los apóstatas dentro de la iglesia. Más adelante, observen lo que dice, volvamos a el estudio que estamos haciendo en Judas para proseguir con lo que Judas nos muestra acá en el pasaje bíblico que nos corresponde estudiar el día de hoy. Judas, después de hablar de que necesitamos recordar lo que han dicho los apóstoles del Señor Jesucristo, Judas versículo 18 continúa diciendo: los que decían en el postrer tiempo habrá burladores. Aquí está algo más que los apóstoles del Señor Jesucristo decían. No solamente nos hablaban de la presencia de ellos dentro de la iglesia visible, sino que también habla en cuanto a que estos apóstatas son burladores. Lo dice claramente en versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores. Esto es básicamente el contenido de lo que nos decían los apóstoles del Señor Jesucristo. Todo iba a pasar en el postrer tiempo. ¿A qué se refiere Judas cuando habla del postrer tiempo? Pues se refiere al tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo.
Estos son los postreros tiempos, o el postrer tiempo, o los postreros días también que se encuentra en las Escrituras. Varios textos bíblicos nos hablan de que esta presencia de los apóstatas va a ser en el postrer tiempo, en el tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hoy vivimos en el postrer tiempo. Postrer tiempo era para Judas, es también para nosotros hoy en día. Y por eso es que vemos la presencia de estos apóstatas. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Observe para que note cómo se manifiesta esto de los postreros tiempos. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, o postreros días mejor, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué esos tiempos peligrosos en los postreros días o postreros tiempos? Pues porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sí? La lista continúa. Y hoy vemos eso en la iglesia visible. Es una evidencia de que realmente estamos en los postreros días o los postreros tiempos. La misma idea se puede encontrar en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 20, y ciertamente también en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 a versículo 2. Entonces, estamos en los postreros tiempos. Durante ese tiempo, dice Judas que vienen burladores. Esto de burladores se refiere a personas que se mofan, hacen burla, hacen chiste de cosas importantes que Dios ha dicho en su palabra, especialmente acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, hablando de estos burladores, falsos profetas, apóstatas, que vienen para burlarse. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así son estos apóstatas. Se introducen secretamente, subrepticiamente en la iglesia para burlarse de cosas importantes y dentro de ellos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice el texto además que estos burladores andan según sus malvados deseos. Esto significa que lo que les mueve son bajas pasiones, deseos por cosas inmorales, deseos por dinero, deseos por poder, deseos por fama. Son las cosas que mueven a estos apóstatas burladores. Por eso dice el texto allí en Judas que estos burladores andan según sus malvados deseos o según sus concupiscencias. También es otra forma de entender. Eso es lo que les mueve. Eso me hace pensar en el fundador del mormonismo, José Smith. Este era un hombre que entre muchas de las cosas antibíblicas que enseñaba, estaba esto de que los hombres pueden tener las esposas que ellos quieran. Un deseo inmoral por satisfacer la carne de una forma totalmente oscura. Y según se conoce, José Smith llegó a tener hasta 40 esposas. Son apóstatas, falsos profetas, movidos por sus malvados deseos. Eso es lo que nos anunciaban también los apóstatas. El carácter de estos burladores, dice más adelante el texto, volviendo nuevamente al libro de Judas, versículo
19 dice: estos son los que causan divisiones. Acá Judas nos está hablando de estos apóstatas que, entre las muchas cosas torcidas que hacen, no es solo andar según sus propios deseos. También estos apóstatas causan divisiones. Esta palabra para divisiones es una palabra muy exclusiva de Judas. Él es el único que la utiliza en su libro. Aparece una sola vez en esta ocasión al hablar de divisiones. Y literalmente esta palabra puede dar a entender dos cosas importantes. La primera cosa importante es que divisiones significa causar que un grupo se separe y que ya queden dos grupos. Se ha producido una división, así como lamentablemente sucede en algunas iglesias por alguna situación, no solamente por problemas de doctrina o la obra de la apostasía. Se hacen dos grupos y el uno se va y el otro también se va, y una iglesia que era muy grande se debilita y quedan dos iglesias débiles. Se ha producido una división. Bueno, la presencia de los apóstatas en una iglesia puede producir esta división dentro de la iglesia, y cuando Judas habla de que los burladores causan divisiones, se puede entender el texto de esa manera, que producen división en una iglesia. Eso hemos visto en cantidad de iglesias. Cuando se introducen apóstatas, cuando dentro de la iglesia local, hoy estoy hablando de iglesia local, cuando se mete un apóstata dentro de la iglesia local y comienza a enseñar cosas extrañas, una de las consecuencias de esto es que la iglesia se divide. ¿Por qué? Porque si esta falsa doctrina se ha permitido dentro de la iglesia durante cierto tiempo, es inevitable que haya personas con poco discernimiento de la palabra de Dios que son arrastradas por los apóstatas y forman un grupo alrededor de ellos, y en algún momento se separan y se van y salen. Recuerdo el texto que hablábamos ahí en los escritos de Juan, cuando dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No se refiere solo a los apóstatas que en algún momento salen de una iglesia local. Se refiere también a todos aquellos que en la división le siguen al apóstata y se van con ellos. Se produce una división. Por eso debemos ser tan celosos en cuidar la doctrina. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la presencia de los apóstatas en una iglesia local es que una división está a la puerta. Es inminente. Los apóstatas causan divisiones. Divisiones en ese sentido, entonces, se entiende en hacer dos grupos dentro de la iglesia. Pero la palabra divisiones también se puede entender en otro sentido. En el sentido de que los apóstatas se separan de la gente, no en el sentido de hacer grupos, sino en el sentido de que ellos se consideran a sí mismos como superiores, como que están por encima del resto de gente en una iglesia. Y a veces son tan arrogantes que dicen: ustedes no entienden bien las cosas, a ustedes les falta capacidad mental y por eso no comprenden, y por eso no están de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando. Nosotros, en cambio, somos la élite. Nosotros somos inteligentes. Nosotros tenemos una capacidad para razonar que nos ha hecho pensar lo que estamos enseñando. Pobrecitos de ustedes. En algún momento tal vez lleguen a entender cómo son las cosas y van a pensar como nosotros. Es decir, que ellos a sí mismos se han separado porque no quieren ser parte del montón de la gente que sigue la Biblia,
que recuerdan las enseñanzas de los apóstoles. No, eso no es suficiente. Necesitan pensar como nosotros, necesitan razonar de una manera más inteligente. Síganos, imítennos a nosotros, porque nosotros sabemos cómo son las cosas. En ese sentido, ellos se separan. Son muy parecidos a los fariseos del tiempo del Señor Jesús. A decir verdad, la palabra fariseo significa literalmente los que están separados. Eso quiere decir que se consideran tan puros, tan justos, tan santos, tan inteligentes, tan dotados, que no pueden estar al nivel del resto. Son los fariseos, los separados. Y así son los apóstatas, con sus falsas doctrinas, con sus maneras muy humanas de pensar, que van en contra de la palabra del Señor. Ellos dicen, nosotros estamos a otro nivel. Nosotros no somos del montón, que siguen a ciegas lo que los pastores están enseñando de la Biblia. No, nosotros tenemos un nuevo mensaje. Tenemos un mensaje que realmente cautiva a la gente. Tenemos un mensaje que hace sentir bien a la gente. Tenemos un mensaje que despierta y saca provecho de todos los recursos que la gente tiene. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Y tanta gente se deja convencer. Y son arrastrados por la apostasía. A eso se refiere Judas cuando en el versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones. Triste y lamentable. Hay tantas falsas doctrinas hoy en día que se predica dentro de las iglesias. Y aquellos que no están de acuerdo con esas falsas doctrinas, se nos acusa de que no somos lo suficientemente inteligentes como para discernir bien las cosas. Así actúan, causando división en el sentido de separarse a sí mismos para no mezclarse con la plebe de parte de los apóstatas. Pero no solamente eso. Observe a continuación, versículo 19, volviendo a Judas. Dice también que los apóstatas son los sensuales. ¿Qué significa esto de ser sensual? Pues lo que significa es que estos apóstatas simplemente son personas naturales. Piensan solo en lo natural. Se guían absolutamente por sus propios sentidos. Es en esa forma de entender que Judas dice que son sensuales. Eso quiere decir que si te gusta, hazlo. No hay problema. Si te produce placer, hazlo. Si piensas que de esa manera vas a ganar más dinero, hazlo. No importa que estafes a otro, no importa que tu palabra quede en entredicho, no importa nada. Hazlo. Se guían por sus propios instintos. Se guían por lo que viene a su mente. No tienen nada más sino aquello que entra por los sentidos. Los sensuales. Esa palabra sensuales está muy relacionado con el alma. Lo único que tienen es el alma. Lo único que tienen es lo que les permite estar vivos. No tienen siquiera el mínimo deseo de explorar algo que va más allá, que es la parte espiritual. Son los sensuales, motivados solamente por las cosas materiales, por lo que ven, por lo que sienten, por lo que oyen, por lo que les hace sentir satisfechos. Son los sensuales. Y tanta gente que existe en la actualidad. Falsos profetas, falsos maestros, apóstatas, que apelan solamente a lo material, que apelan solamente a lo de la carne. ¿Cómo sentirse bien? ¿Cómo sentirse una persona que está por encima del resto? ¿Cómo ser una persona acaudalada? ¿Cómo ser una persona feliz? ¿Cómo ser una persona que tiene un alto sentido de realización? Eso es lo que les interesa, eso es lo que quieren. Y mucho de lo que enseñan va orientado
hacia allá. Iglesias en las cuales el púlpito está totalmente para cualquier cosa, menos para exponer lo que la palabra del Señor dice. La gente está encantada con los chistes, con las bromas, con las anécdotas, con los mensajes de autosuperación, con los mensajes de que dentro de ti tienes todo para ser una persona por encima del resto. Gente que nos habla de que en nosotros hay todo el poder para cumplir con nuestra propia voluntad y simplemente es cuestión de declararlo, simplemente es cuestión de expresarlo verbalmente y todo lo que declara se va a realizar, todo lo que dice se va a cumplir. Hemos humanizado a Dios y se está deificando al hombre. La palabra de Dios nos enseña a que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Pero estos sensuales apóstatas tuercen la Escritura y dicen que la voluntad del hombre se haga en la tierra, porque esa misma voluntad se debe hacer en el cielo. Deifican al hombre y humanizan a Dios. Así son estos apóstatas en el sentido de ser sensuales. Y Judas nos habla claramente de ellos. Pero no solamente son personas que causan divisiones y son sensuales. Termina Judas diciendo que los apóstatas no tienen al Espíritu. Eso vemos allí al final del versículo 19. Los apóstatas no tienen al Espíritu. Eso es el apóstol Pablo de las personas que no tienen al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que son incrédulas. Note lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora note lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los apóstatas, estos falsos maestros, no tienen el Espíritu de Cristo y por tanto no son de Cristo. De esta manera termina este versículo y el pasaje bíblico que tenemos para nuestro estudio. Judas ha comenzado a equiparnos con lo que necesitamos para no ser arrastrados en el sentido de sentir satisfechos. Son los sensuales y tanta gente que existe en la actualidad. Falsos profetas, falsos maestros, apóstatas, que apelan solamente a lo material, que apelan solamente a lo de la carne. ¿Cómo sentirse bien? ¿Cómo sentirse una persona que está por encima del resto? ¿Cómo ser una persona acaudalada? ¿Cómo ser una persona feliz? ¿Cómo ser una persona que tiene un alto sentido de realización? Eso es lo que les interesa, eso es lo que quieren. Y mucho de lo que enseñan va orientado hacia allá. Iglesias en las cuales el púlpito está totalmente para cualquier cosa, menos para exponer lo que la palabra del Señor dice. La gente está encantada con los chistes, con las bromas, con las anécdotas, con los mensajes de autosuperación, con los mensajes de que dentro de ti tienes todo para ser una persona por encima del resto. Gente que nos habla de que en nosotros hay todo el poder para cumplir con nuestra propia voluntad y simplemente es cuestión de declararlo, simplemente es cuestión de expresarlo verbalmente y todo lo que declara se va a realizar, todo lo que dice se va a cumplir.
hemos humanizado a Dios y se está deificando al hombre. La palabra de Dios nos enseña a que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Pero estos sensuales apóstatas tuercen la Escritura y dicen que la voluntad del hombre se haga en la tierra, porque esa misma voluntad se debe hacer en el cielo. Deifican al hombre y humanizan a Dios. Así son estos apóstatas en el sentido de ser sensuales. Y Judas nos habla claramente de ellos. Pero no solamente son personas que causan divisiones y son sensuales. Termina Judas diciendo que los apóstatas no tienen al Espíritu. Eso vemos allí al final del versículo 19. Los apóstatas no tienen al Espíritu. Eso significa que los apóstatas no pueden operar en la esfera espiritual. Operan bien en la esfera material, operan bien en la esfera emocional, pero hasta allá llegan. No pueden ir más allá a la esfera espiritual. Y la razón por la cual no pueden ir más allá hacia la esfera espiritual es porque no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y esa es una prueba de que los apóstatas no son creyentes. No olvide eso. Un apóstata no es alguien que siendo creyente se desvía en la doctrina y deja de ser creyente. No, esa posibilidad no existe. Un apóstata es aquel que conociendo la verdad niega la verdad. Ese es un apóstata. Nunca ha recibido al Señor Jesús. Y Judas lo dice con absoluta claridad. Los apóstatas no tienen al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo de las personas que no tienen al Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice que son incrédulas. Note lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora note lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los apóstatas, estos falsos maestros, no tienen el Espíritu de Cristo y por tanto no son de Cristo, son incrédulos. De esta manera termina este versículo y el pasaje bíblico que tenemos para nuestro estudio. Judas ha comenzado a equiparnos con lo que necesitamos para no ser arrastrados por la corriente de apostasía. Lo que necesitamos es recordar. ¿Recordar qué cosa? Pues recordar lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo cuando habla de la presencia de falsos cristos en la iglesia visible. Recordar lo que nos han dicho los apóstoles del Señor Jesucristo cuando nos hablan de que en los postreros tiempos vendrán burladores, falsos profetas, apóstatas. De modo que no debemos sorprendernos de la presencia de ellos. Van a estar allí. Se introducen encubiertamente, en secreto. Y una vez adentro, hacen el daño para causar divisiones. No solamente en el sentido de hacer dos grupos, sino también en el sentido de que ellos se creen como los que están por encima del resto. Son los que causan divisiones. Ellos son también esas personas que miran solamente por lo natural, miran solamente por lo material, miran solamente por lo que está en la esfera de este mundo, los sensuales. Ellos son
los que no tienen el Espíritu de Cristo y por tanto no son creyentes. El virus que está en el mundo en la actualidad tiene un comportamiento muy parecido al de los apóstatas, porque el virus también puede estar en una persona y esa persona no manifiesta ningún síntoma por un tiempo, hasta que en algún momento el virus, una vez que se multiplica dentro de la persona, causa tremendo daño a varios órganos del cuerpo humano y eventualmente conduce a la muerte en el ser humano. Pues los apóstatas tienen una conducta parecida. Se introducen en secreto, subrepticiamente, a la iglesia y están allí por un tiempo, ganándose la confianza de la gente. Y en algún momento empiezan a alejarse de la verdad y empiezan a contagiar a otros con la falsa doctrina. Y en algún momento salen y van a destrucción eterna. ¿Cómo mantenernos firmes en contra de toda esta corriente? La primera recomendación que hace Judas es recordar. Para recordar, uno primero necesita haber metido algo dentro de la cabeza. Porque si no, ¿cómo podemos recordar algo que nunca hemos llegado a conocer? No hay manera. Y de aquí la recomendación, mis queridos hermanos, para estar firmes en la doctrina, para no dejarnos arrastrar por esta corriente de apostasía. Es imperativo, es extremadamente necesario que usted se introduzca lo más que pueda en la palabra del Señor. ¿De qué manera? En primer lugar, oyéndola. Aproveche todo mensaje y escúchelo con discernimiento. Oiga la Biblia.